Cuando a veces me dicen, bueno, pero es que ¿cómo vamos a las mujeres a hacer esto si tenemos miedo? ¿Cómo vamos a hacer si nos están persiguiendo? ¿Cómo vamos a hacer si no sé qué? Le digo, miren, hace 40 años en Colombia, cuando estaba digamos, la guerrilla en su apogeo tremendo, surgieron organizaciones que todavía hoy funcionan. Y eran mujeres aguerridas, que estuvieron allí metidas en donde estaban las guerrillas. El miedo, aunque es una emoción válida y que por supuesto es respetable en cada quien, yo creo que también tenemos que ver de qué manera abordamos ese miedo, y creo que una de las formas de abordar el miedo es trabajar colectivamente. Cuando se trabaja colectivamente, el miedo baja. Pero si seguimos trabajando individualmente, aisladamente, es muy difícil. ¿Y nosotras para cuándo? Alba, bienvenida a este podcast ¿Y nosotras para cuándo? Donde nos hacemos preguntas incómodas, pero lo hacemos de una forma jovial y divertida. ¿Cómo estás? Bien, chévere, agradecida y contenta de estar aquí con ustedes. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Y te pregunto de una vez para comenzar con esta conversación, ¿crees que es posible la paz sin las mujeres? Yo te diría de una vez que es imposible, porque la paz como, digamos, como proceso de vida, porque además yo lo concibo así, como un proceso de vida, porque la paz no es un objetivo, debe incluir a todos en la sociedad, y eso incluye pues hombres, mujeres, niños, adultos, o sea, y todas las distinciones que pueden haber en nuestra sociedad, ¿no? Así que definitivamente la mujer tiene que estar presente también en esos procesos de paz. Y lo que conocemos actualmente como paz, eso que vemos, podríamos decir que es la paz de los hombres, o es una paz masculina. ¿Y qué es lo que conocemos hoy en día como paz? ¿Por qué? Interesante. ¿A qué te refieres? O sea, digamos, estos procesos de estabilidad, o lo que conocemos, ¿no? Las experiencias que conocemos de otras experiencias del mundo, han sido procesos masculinos. Yo no creo que la paz tenga una distinción de género, para empezar. De hecho, no la concebimos así, pues, con una distinción de género. Solamente se habla en los procesos de paz o en los mecanismos de paz, se habla de cómo, pues, hay distinciones cuando están manejados por hombres o cuando están manejados por mujeres. Pero, digamos, históricamente se han manejado más en los procesos de paz la presencia de los hombres. Pero no está descrito como que hay la paz de los hombres y la paz de las mujeres. La verdad es que no es un proceso de género, para nada. Gracias, Alba. Mira, vamos a comenzar de una vez con las dinámicas de este programa. Te cuento que en esta cesta tenemos 3 preguntas que sabemos que eres experta y puedes responder cualquiera de las 3, pero queremos también de algún modo sorprenderte y que elijas un papelito y la que salga es la que hacemos. Gracias, Alba. Cuéntanos, qué interesante, porque de esto también hablas en tu clase. ¿Qué roles específicos han desempeñado las mujeres en estos procesos de construcción de paz y cómo han influido las mujeres en las agendas de negociaciones y sobre todo en los resultados finales? Fíjate, definitivamente el rol de la mujer en los procesos de negociación, como planteas en la pregunta, es fundamental. Pero no es un tema de números, no es un tema de que, como hay un hombre, tiene que haber una mujer. No, básicamente tiene que haber varios elementos. Uno, el hecho de que cuando la mujer está presente, de alguna manera trae, digamos, cuáles son los requerimientos de las mujeres en esa sociedad, cuáles son las vulnerabilidades que están pasando mujeres, niñas y adolescentes en esa sociedad, y por la cual de alguna manera hay que considerar también esos elementos para el proceso de negociación. Eso en primer lugar. Es decir, cómo está siendo afectada las mujeres en una situación de conflictividad, y por eso es necesario que haya mujeres con esta concepción de género en una mesa de negociación. Pero aparte de eso también hay un tema muy interesante, y es que cuando las mujeres están presentes pueden tener además la posibilidad de ver varios mecanismos alrededor del proceso de negociación, que esto sí tiene una conceptualización muy dirigida al hecho de ser mujer y no hombre, y tiene mucho que ver también cómo las mujeres conectamos rápidamente con las necesidades del otro y podemos salirnos de nuestras posiciones, que le cuesta mucho más a los hombres. Los hombres se mantienen más en posiciones firmes, en posiciones rígidas. La mujer podemos tender más a salir de ellas y ver un poco más al fondo. Y esto es muy favorable porque entonces podemos de alguna manera hurgar otros espacios que probablemente los hombres no hacen. Y finalmente, el punto final que quiero resaltar acá es el seguimiento. Es decir, después que se hacen los acuerdos de paz o un acuerdo o una firma,
esto sí está demostrado que la mujer y las mujeres tienen la posibilidad de hacer un seguimiento como más cercano a todo lo que se ha firmado, a todo lo que se ha acordado, lo cual garantiza que efectivamente no estemos en un proceso que se quedó en la mitad o que no se concluya y no se cierre completamente. Gracias, Alba. Qué interesante, porque además esto nos permite entrar a la próxima pregunta, y que tiene precisamente que ver con lo que me decías al principio, de que la paz no es masculina o femenina. La paz es la paz, y más bien es un proceso como lo describías. Y te pregunto entonces, ¿cómo en tu experiencia, en los estudios, cómo se ha construido y cómo se construye la masculinidad en los procesos de posconflicto, y cómo esta construcción de la masculinidad excluye a las mujeres de los procesos de paz? La masculinidad, ¿te refieres en este caso al hecho de estar los hombres allí presentes? Exacto. ¿Sí? Sí. Y no solo que estén presentes, sino que históricamente han sido quienes han liderado y han encabezado los procesos. Sí, y yo diría que es básicamente concebido así por un tema, digamos, de cómo se ha concebido el poder históricamente, ¿no? El poder históricamente ha sido muy masculino, y por tanto, pues quienes están en las posiciones de poder y posiciones de gobierno, en este caso también, la mayor parte de las veces son hombres. Por tanto, cuando hablamos de procesos de acuerdos, de construcción de acuerdos, de negociación, pues básicamente a quienes vemos presentes son a los hombres, ¿no? Yo diría que esto es un proceso, además yo siento que es un reto muy grande que tenemos como humanidad, pues meternos en esta temática de cómo, digamos, cambiar esta concepción del poder tan masculino que hay. Y no me quisiera alargar tanto en esto, porque de esto hay mucha información, sobre todo el origen de esto, que tiene que ver con mucho antes del origen del patriarcado, pero mucho antes, o sea, estamos hablando de 20.000 años atrás, ¿sí? Y por eso prefiero no meterme en esto, porque incluso eso se conecta con las religiones y después eso se conecta con el origen del patriarcado. Entonces son como conceptualizaciones muy largas, que ameritan mucho detalle, pero lo que sí te quiero decir es que la verdad es que el origen es muy complejo, porque además no es solo como lo vemos hoy, como una fotografía instantánea en este momento, en términos de, las masculinidades o el poder masculino, sino que es una complejidad tremenda, incluso que envuelve el tema de las religiones y las religiones en general. Sí. Alba, pero es interesante también porque decías al principio que es importante que la agenda de los procesos de negociación y diálogo no sea una agenda masculinizada o exclusivamente masculinizada, sino que permita incorporar los elementos que afectan de forma diferenciada a las mujeres y a las niñas, y además que permitan que las mujeres puedan tener visiones más amplias, ¿no? Y también decías como que ese detalle de que las mujeres suelen tener visiones más amplias, y por eso para nosotros es importante también conocer cómo se construye o cómo se expresa la masculinidad en estos procesos. Mira, tenemos la siguiente dinámica, y en esta dinámica queremos invitarte a tomar el reto. Quisimos hacer la alegoría de la Matrix, y por eso tenemos un sobre azul y un sobre rojo, y en este momento te vamos a pedir que elijas que esta paz o estos acuerdos se produzcan solo a través de la conformación de grupos diversos que creen agendas para alcanzar la paz de Venezuela, o que estos procesos se lleven a cabo solo con la inclusión de lideresas o liderazgos reconocidos en el país. Que esté encabezado el proceso por liderazgos de mujeres reconocidas en el país, o que se produzca la conformación de grupos diversos que creen agendas para alcanzar la paz. Creo en esa segunda opción. Bueno, porque en definitiva cualquier proceso de negociación, cualquier proceso de acuerdos debe ser diverso. O sea, y diverso en todo sentido, no solamente en género. Es que el tema de la pluralidad, incluso política, la diversidad social en todos sus aspectos, o sea, no es un tema de género nada más, es un tema étnico, es un tema social, es un tema incluso geográfico, donde está la gente. Es decir, que y puede sonar esto que es mucho más largo, puede sonar como que esto es un proceso muy complejo, y de hecho lo es, pero cualquier construcción de agenda o de posibilidad de acuerdos, yo diría que más que posibilidad de acuerdos, entiendo que el planteamiento era construcción de agenda común, tiene que ser diversa. No, ahora, que eso esté liderado por hombres o que esté liderado por mujeres es otra cosa.
pero en definitiva el proceso como tal tiene que ser un proceso diverso. O sea, no puede ser un proceso exclusivo solo de mujeres, o un proceso solo exclusivo de hombres, o un proceso exclusivo de gente urbana, o de gente rural, o de gente afro, o de gente indígena. No. O sea, el proceso tiene que ser absolutamente diverso, porque si no, no estamos considerando todos los componentes de la sociedad. Y sobre el liderazgo, ¿te gustaría ver liderazgos femeninos? Siempre me gustaría ver liderazgos femeninos en todas partes. No solamente aquí en Venezuela, en el mundo entero. O sea, yo creo que ese es un reto que tenemos como sociedad, de que cada vez hayan más mujeres en liderazgos altos, en puestos altos, en donde se toman las decisiones, en puestos de poder, y súper feliz de que cada vez hayan más mujeres presentes en liderazgo. Sí, absolutamente. Me encanta, Alba. Mira, en este momento tenemos un momento que suele ser incómodo, esperamos que para ti no lo sea, pero queremos invitarte a fijar posición. Okay. Y quisiéramos saber cuál es tu postura sobre el hecho de que, a pesar de que existe la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vemos que persisten desigualdades de géneros en los procesos de paz y en las sociedades post-conflicto. ¿Cuál es la valoración que tú haces de esta afirmación? Bueno, en primer lugar, que no puede ser una afirmación 100%, porque eso es imposible tomarlo de una sola manera, porque las conflictividades son muy variadas, son muy diversas. Es decir que eso es así en todos los países no es cierto. Eso es lo primero. O sea, que digamos que a pesar de se mantiene esto en todas las situaciones, no. Por otro lado, la implementación y la ejecución de lo que es la resolución 1325 es un camino muy largo de recorrer, y que incluso en situaciones donde ya han habido procesos de paz, procesos de acuerdos, la ejecución de una agenda nacional de trabajo basado en el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con esta resolución, ha sido todavía un camino muy largo por recorrer. O sea, es todavía un pendiente. Caso Colombia, pues, que de hecho lo hizo, y el año pasado firmaron su agenda nacional de trabajo después de haber tenido su acuerdo nacional o su firma de paz en el 2016, y hasta el año 23, el año pasado, es que empiezan a tener, digamos, ya sentido con una agenda nacional, ¿no? Imagínate todo lo que transcurrió. Es decir, 7 años más o menos, pero todavía eso es un proceso andante. Entonces, lo que te quiero decir es que la agenda, o mejor dicho, la resolución, es una invitación a los países miembros, por supuesto, de Naciones Unidas, pero más que a los países miembros, yo digo que a las mujeres de esos países miembros, porque lo primero que tenemos que hacer como mujeres es tener conciencia de que eso existe. Y si me lo preguntas aquí, y ya me voy al caso venezolano, en Venezuela lo primero que hay que hacer es dar a conocer esto. O sea, las mujeres no saben que esto existe. Es muy poquita las personas que saben que esto existe. Entonces es un proceso muy largo, de manera tal que entrar en un proceso de cambio, un proceso de transición, en un proceso de transformación en el país, o sea, todavía está muy lejos incluso de eso. Es como que hay que hacer muchas cosas todavía a la par para poder llegar a eso. Entonces, ¿creerías que el principal factor que obstaculiza como esa implementación efectiva es precisamente el desconocimiento, ¿no?, que tenemos en términos? Yo creo que has dicho una cosa que para mí normalmente no la digo porque suena así como un poquito fea decirlo. Sí, pero bueno, yo creo que también es humildad reconocer quiénes somos y dónde estamos como país, como sociedad, como mujeres. Incluso como mujeres venezolanas, mujeres latinoamericanas, ¿dónde estamos paradas en este instante? Entonces es importante reconocer para poder avanzar, porque si uno no hace un diagnóstico correcto de dónde está, y yo creo que una de las cosas que nos limita bastante es el desconocimiento. Por eso es tan necesario los espacios que ustedes promueven de capacitación, de fortalecer capacidades, y los espacios que promueven otras organizaciones en nuestro país, y ojalá que los podamos seguir haciendo, porque en definitiva creo que hay mucho todavía por recorrer, mucho camino.
Gracias, Alba. Esto está siendo de verdad maravilloso. Yo siento que estoy recibiendo demasiado conocimiento y que tengo que profundizar. Aquí estoy haciendo como el ejercicio de profundizar en tantas cosas. Pero ahora queremos pedirte, como parte de las dinámicas que hacemos en este programa, que nos digas como de mayor a menor, o nos digas como de lo más importante a lo que quizás puede ser más postergable, o no más postergable, sino de los más relevantes a los que, aunque no sean siguen siendo ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos más destacados de procesos de paz en los que la participación activa de las mujeres ha sido fundamental para alcanzar acuerdos inclusivos y duraderos? Bueno, ahorita te acabo de nombrar a Colombia, que lo tenemos al lado, y siempre me gusta como nombrarlas de primero, porque no solamente es un país cercano, y yo creo que como país cercano, no solamente geográficamente, sino culturalmente, es bueno siempre cruzar la mirada a Colombia, porque además es muy fácil de entender su dinámica y su proceso. Y yo creo que ahí el rol de la mujer ha sido fundamental, y la verdad es que los procesos de participación de la mujer en todo lo que es acuerdos de paz, incluso procesos de transformación, procesos de capacitación. Pongo un ejemplo de esto siempre que digo, cuando a veces me dicen, bueno, pero es que ¿cómo vamos a las mujeres a hacer esto si tenemos miedo? ¿Cómo vamos a hacer si nos están persiguiendo? ¿Cómo vamos a hacer si no sé qué? Le digo, miren, hace 40 años en Colombia, cuando estaba digamos, la guerrilla en su apogeo tremendo, surgieron organizaciones que todavía hoy funcionan, y eran mujeres aguerridas, que estuvieron allí metidas en donde estaban las guerrillas. Pongo este ejemplo aquí porque me parece importante remover esto, que yo sé que el miedo es, y perdonan que me desvíe un poquito de decirte los ejemplos, ya te voy a decir otros, pero pongo este ejemplo aquí porque yo siento que el miedo, aunque es una emoción válida y que por supuesto es respetable en cada quien, yo creo que también tenemos que ver de qué manera abordamos ese miedo, y creo que una de las formas de abordar el miedo es trabajar colectivamente. Cuando se trabaja colectivamente, el miedo baja. Pero si seguimos trabajando individualmente, aisladamente, es muy difícil. Otro ejemplo que siempre nombro, que me encanta nombrarlo, es Liberia, un país del este de África, un país muy chiquito, pero un país muy lleno de conflictos, complicadísimo, donde las mujeres se juntaron para rezar juntas, porque además era la combinación de mujeres musulmanas y mujeres cristianas. Pero ellas consiguieron a través de ese elemento, irse sobre aquella situación de conflictividad, 2 guerras civiles tremendas, donde sus hijos y sus esposos los perdían en eso. Bueno, y luego hay muchos ejemplos en Latinoamérica, o sea, tenemos el tema de lo que ha sido las dictaduras del sur, y hay ejemplos muy interesantes en Chile y en Argentina, ¿no? Entonces, creo que las mujeres, hay muchos ejemplos de esto, no solamente para la firma, sino también para los temas de hacer valer o, digamos, elevar las voces de las situaciones que están siendo violentas en los países. Pero es interesante preguntarte esto, y es interesante también poner como esta escala, porque nos recuerda a las que nos están viendo, a las participantes del programa, pero a otras que no necesariamente hemos conocido todavía y a quienes queremos llegar, que es posible, ¿no? Y que cuando las mujeres han tomado la decisión de superar el miedo y de enfrentar los obstáculos de forma colectiva, han logrado obtener unos resultados que han sido duraderos y que los tenemos allí. O sea, no es inventar el agua tibia, sino que ya lo han hecho y ha sido exitoso. Alba, ahora queremos que nos propongas cosas, ¿no? Queremos invitarte a pensar en el futuro, puede ser el futuro inmediato, pero si tú fueras un decisor, quisiera que también nos muestres como esa visión que tiene una mujer que ha estudiado estos temas, y es si tuvieras la oportunidad de diseñar un proceso de paz desde cero. Puede ser el caso venezolano, pero también puede ser un caso hipotético. ¿Qué elementos crees que es indispensable incluir para garantizar la plena participación y representación de las mujeres en el proceso? Bueno, creo que está enlazado con lo que hemos venido conversando, ¿no? Este rato, porque una de las cosas que creo que es fundamental es que las mujeres
tengan conciencia de su rol. Y para tener conciencia del rol, primero tienes que conocer. Y cuando digo conocer, no es académicamente, no es que te tienes que formar, ir a una universidad, no, pero al menos tener la sensibilización de tu rol dentro de la sociedad y ese rol distintivo y ese rol diferenciador, ¿no? De esa posibilidad de lograr cambio. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres en las bases de la sociedad son eminentemente lideresas que mueven las comunidades. Pero resulta que llega un momento en que ya tienen un tope y no avanzan más de allí. Y para mí eso tiene mucho que ver también con el tener la seguridad en sí mismas de que sí pueden llegar más allá. Pero esto obviamente puede ser un componente interno, pero yo creo que también puede ser un componente que se puede fortalecer externamente. Entonces siento que yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente con las mujeres, bien sea con programas, pero también en la práctica. Es decir, no solamente quedarnos en los programas, sino llevarlo a la práctica. Mira, una cosa que quiero rescatar, y voy a aprovechar este espacio para decirlo, es las grandes estructuras comunitarias que existen en este país, que han sido tan criticadas, pero que están lideradas básicamente por mujeres. Son estructuras que hay que no solamente mantener, sino desarrollar y potenciar, porque esas son las estructuras que además nos van a permitir fortalecer nuestro tejido social, porque además son estructuras que ya están allí funcionando, que las lideran principalmente mujeres, que esas mujeres al tener a lo mejor conciencia de quiénes son, pero además unos elementos adicionales como por ejemplo, digamos, manejarse en términos de lo que significa dialogar o construir espacios de encuentro, podamos contribuir entonces de esa manera a reconciliar, a reconocernos y poder avanzar en la reconstrucción de ese tejido social, que también quiero comentarlo en este espacio, Francelia, con mucha responsabilidad. Nuestro tejido social sigue muy fracturado, sigue muy débil. Entonces no pensemos que el tejido social está bien. No, está muy mal. Está muy mal, está muy deteriorado, pero yo sí creo que nosotras como mujeres tenemos un rol muy, muy importante allí. Pero qué interesante que lo digas, porque además este espacio precisamente también es una invitación a tomar esos temas que pueden ser incómodos, porque a veces también puede ser desde el miedo, pero puede ser desde algún tipo de diplomacia o desde lo políticamente correcto. Evitamos hablar sobre los temas que son incómodos. Pero si no hablamos sobre los temas que son incómodos, entonces ¿cómo los superamos? ¿No? Qué interesante esto que decías también de estas estructuras comunitarias, porque estas mujeres, y sobre todo en un entorno tan polarizado como el nuestro, han demostrado una capacidad importante de poner de lado tus propios intereses por lo que significa el bien común, y creo que vale mucho la pena ponerle un pin y estudiarlo a fondo. Sí, señor. Alba, quiero que nos cuentes así, y seguimos como en esta onda de, bueno, de sacar esos trapitos que a veces creemos que están medio percudidos y de los que no nos gusta hablar en público. Quiero que nos hagas algún tipo de revelación sobre cosas que nadie nos cuenta, y para mí es fundamental que nos digas qué es eso que no nos dicen sobre esos aspectos cruciales de la participación de las mujeres en los procesos de paz, que se omiten en los discursos públicos y que no sabemos si se omite de forma premeditada o no, de los discursos públicos y sobre todo en los análisis académicos. Wow, esas cosas que no se dicen. A ver, pues yo diría que, bueno, siempre hay este tema de que precisamente, como decía hace un ratito, que de pronto como las mujeres tenemos esa posibilidad de conectarnos mucho más con lo emocional, entonces lo que trae eso como consecuencia es que entonces la mujer sea vista como un ser netamente emocional y no capaz de tomar decisiones, ¿no? Entonces es como una se desvirtúa, ¿no? esa posibilidad, y yo creo que es absolutamente contraproducente concebirlo de esa manera, porque al contrario, o sea, son como estigmas, ¿no? Que se han creado alrededor de las mujeres, que si tenemos muchas mujeres en una mesa, por ejemplo, entonces va a haber como mucha conversación paralela, va a haber como mucha emocionalidad, va a haber como muchas subidas y bajadas emocionales, porque, qué sé yo, y resulta que no es eso exactamente así la razón por la cual tiene que estar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, son elementos que hay que de alguna manera desconfigurar, porque no es así. ¿Qué otras cositas por allí en términos de cosas que no se dicen de las mujeres? Bueno, yo lo que decía hace un ratito, esto de que la mujer puede de alguna manera bajarse de su
digamos, de su posición, que quizás esto no es una cosa con la cual se juega o con la cual se hace malos chistes ni nada, pero es una cosa importantísima que sobre todo en los mundos de los diálogos y los procesos de negociación, los maestros lo dicen, porque es que las mujeres cuando están en un espacio donde hay un montón de hombres, ellas pueden como bajar de una vez más su posición firme, por ejemplo, por decirte algo, no, yo quiero el rosado o no, yo quiero el azul. Ellas pueden decir, no, mira, yo creo que me podría ir por otro color. Es decir, bajan en esta posición frontal para ir hacia otro espacio y poder favorecer el proceso, ¿sabes? Lo cual es sumamente importante cuando estamos hablando de procesos sobre todo de encuentro, ¿no? De diálogos. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, cuando hablaba de estos temas de la guerra y el conflicto, que bueno, que las mujeres eran combatientes hasta que el muchacho en la casa llora, y que a las mujeres les interesaba involucrarse en la guerra hasta que el muchacho en la casa llora. Pero creo, al contrario, ahora que he conocido un poco sobre estos temas, y para mí es valiosísimo lo que tú estás haciendo, como de socializar esta información, que precisamente el hecho de que tu hijo llore en la casa o de que tu marido no esté, es lo que te mueve a involucrarte y a decidir transformar el conflicto. Y creo que eso es algo que no dicen, o sea, creo que más bien dicen como que, bueno, la mujer se involucra hasta que el hijo llora porque lo primordial es atender. No creo que precisamente, un poco se dice que precisamente que el hijo llore es lo que nos hace decidir involucrar. Y básicamente esa concepción es una concepción desde lo que estamos diciendo, de la concepción de la mujer como cuidadora, como protectora, o sea, básicamente ese rol que históricamente nos han asignado en la sociedad. Entonces, fíjate lo que es el aprendizaje. O sea, es así hasta que el muchacho llora. No. Cuando el muchacho llora, más bien, tengo que ser así, ¿no? Claro. O porque el muchacho llora. Exacto. Pero ahí hay un doble aprendizaje, tanto para hombres como para mujeres, porque las mujeres también, yo siento que hay muchas mujeres que efectivamente no dan un paso más allá porque el muchacho llora. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto puede sonar muy fuerte para nosotras como mujeres, pero yo creo que es, como decías hace un ratico, o sea, ¿por qué no lo reflexionamos también como mujeres? O sea, hasta dónde estamos dando y hasta dónde nos estamos atreviendo y hasta dónde estamos siguiendo lo que la sociedad nos impone. ¿Por qué? Por diferentes razones. Eso es respetable, pero se hace. Pero y tenemos que incomodar. Yo creo que es importante que también como que nos reconciliemos con eso, ¿no? Stephanie me decía recientemente en torno a una conversación que, bueno, ¿cómo hacemos para más bien desincomodar? Porque el feminismo incomoda. Yo creo que, bueno, tendríamos que encontrar como esos espacios de diálogo entre cómo incomodamos y cuándo desincomodamos. Alba, ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro podcast ¿Y nosotras pa' cuándo? Y precisamente el tema nos invita a reflexionar ¿y nosotras pa' cuándo? En los procesos de diálogo, en los procesos de negociación, en los procesos de construcción de paz. Alba Purroy es activista social, constructora de paz, dirige Red Diálogo, un espacio que invita a las mujeres a reconocer este rol transformador que tienen en los espacios de construcción de paz. Por favor, vayan ya a seguir su trabajo a través de @Red Diálogo en Instagram. Alba, estoy feliz de haberte tenido aquí. Qué alegría. Qué alegría. Siempre se aprende de ti. Es imposible no aprender. Genial, gracias. Gracias. Terminamos.